Estamos en la 21ª versión del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, que una vez más, durante una semana completa, nos está ofreciendo lo mejor de su archivo fílmico, restauración y una serie de películas que son joyas, la verdad, de nuestra filmografía y también a nivel latinoamericano y mundial. Nos acompaña una de las personas que vino a exponer, María Paz Peirano. Hola María Paz. Hola. Muchísimas gracias. María Paz, tú eres antropóloga social de la Universidad de Chile y también tienes un doctorado en antropología social en la Universidad de Kent, Inglaterra. Mucho título. Sí, tanto título que te ríes. No, me imagino que mucho rato. te has pasado estudiando e investigando. Yo te voy a llevar rápidamente a la materia. Una de las investigaciones, entiendo, o inmersiones que estás haciendo en este momento tiene que ver justamente con los festivales de cine. Sí. Y al respecto, yo creo que el público, la audiencia en general, digamos, el público medio chileno que nos ve a través de la pantalla de televisión, entiende y no entiende un poco Claro. la lógica de un festival de cine en términos del aporte que significa. ¿Y qué más indicada que tú para que nos expliques un poco? Sí, si quieres. Eso. Bueno, los festivales de cine son principalmente muestras de películas a todo público, pero que a lo largo de su historia han ido mutando y se han transformado en distintos tipos de festivales de cine. ¿Sí? Entonces, además de ser muestras de películas, además de que uno vaya a ver películas, también ocasionalmente se encuentra con los realizadores. Después de la película, por ejemplo, se pueden escuchar, cómo se pueden hacer unas preguntas y respuestas con los realizadores, se hacen talleres, masterclass, se hacen encuentros. Digamos, son espacios de encuentro básicamente entre las películas y el público, pero también entre los mismos realizadores. Y con realizadores me refiero a los directores, los productores, Toda la críticos de cadena. cine, claro, técnicos, etcétera. Entonces los festivales Son en oportunidades general, de negocios también. sí, efectivamente. Entonces, a nivel mundial, son espacios donde se encuentra una especie de comunidad cinematográfica mundial, tú podrías decirlo. Correcto. ¿Sí? Obviamente de un cine que es un cine un poco más diferente que el cine hegemónico hollywoodense, ¿cierto? Sino que son espacios donde se ve un poco cine un poco diferente en general. Correcto. Y a nivel chileno, Sí. tenemos digamos- distintas categorías también en Chile. Sí, de hecho estamos trabajando en una investigación sobre eso, ¿Ves? que partió por definir exactamente qué tipos de festivales de cine hay, porque en Chile nuestro último cómputo es que hay han habido alrededor de 79 festivales de cine. 79 festivales. Sí. No es que estén vigentes los 79, sino No. que en la historia, Sí. tú contabilizas 79 festivales de cine. Algunos desaparecieron, digamos, naturalmente. Unos 15 o 20 más o menos. Ya. Y o sea, lo que nos da un número bastante Pero hoy alto de día todas tenemos maneras. unos 50 entonces. Sí, más o mira, menos. mira. Van cambiando cada 2 semanas porque generalmente van apareciendo nuevos festivales, porque cada ciudad de Chile o cada región por lo menos tiene un festival. Exacto. Y generalmente esos festivales, los festivales regionales, son los espacios para ver otro tipo de películas, sobre todo en las ciudades o en los rincones del país donde no hay cines que muestren otro tipo de películas que no sean las películas más comerciales de Hollywood, ¿cierto? Exacto. Entonces esos son los espacios como para ver cine chileno sobre todo, ya que me preguntabas por cine chileno en particular, pero también cine europeo, cine latinoamericano del último tiempo, o como en el caso de Cine Recobrado, películas antiguas que se revalorizan Archivo. en el espacio del festival. Correcto. Y este festival en particular, por ejemplo, Sí. actualmente lo fue antes, no es competitivo. En Claro. algún momento fue competitivo en la categoría documental. Sí. Hasta que de alguna manera, ¿no es cierto?, FIDOX fue el festival que hereda el tema de competencia documental y este es un festival de muestra, Claro. básicamente, de muestra. Entonces, estás tú en una investigación que es un proceso de ir catalogando, clasificando, ¿no es cierto? Estamos haciendo una cartografía en el fondo. Una cartografía. Que va a estar disponible online en una página Ya, web en ya. enero. Ya. Y la idea es que sea una cartografía que le permita a los espectadores o a los realizadores o a los otros investigadores Ya. ver exactamente Qué bien. en qué festivales hay para qué tipo de público. Qué Bueno, bien. porque además en general, eso sí se me fue un poco decirte,
En general los festivales pueden ser más orientados al público o más orientados hacia la industria. Exactamente. Entonces, todos los festivales en Chile es fácil de llegar, es fácil ver las películas, etcétera. No son Cannes, que es un festival industrial a nivel mundial que es muy difícil acceder. Pero por Cannes, supuesto, ni San Sebastián, claro, ni Berlín, etc. Y no, generalmente son gratis los festivales o hay que pagar un precio menor que el que uno pagaría en el cine. Mínimo. Sí. Pero, por ejemplo, festivales como Valdivia son festivales donde se encuentra también toda la industria local, donde se ven los últimos trabajos, Sanfic también, donde también hay unos espacios que son como laboratorios o workshops o talleres donde se revisan proyectos nuevos, un grupo de expertos analiza o ayuda a algunas películas nuevas, les da algunas ideas, les da premios también. Y el hecho de que sean competitivos también ayuda a las películas a ir circulando porque les va otorgando cierto prestigio, ¿cierto? Entonces, absolutamente. Dan como, es como una especie de certificado de calidad, claro, que hace que uno cuando sabe que una película ha ganado después te sirve mucho para la promoción de la misma, o sea, lo mismo que cuando nos traen las majors, digamos, la película de la producción norteamericana y dice ganadora de 3 Óscares, entonces inmediatamente hay una adhesión de parte del público, por lo menos una inquietud. Qué importante que estés haciendo esta cartografía, esto es de la mano de la Universidad de Chile. Eso es, yo soy profesora de la Universidad de Chile, pero este está financiado por un fondo audiovisual. Ya, perfecto. De 2017 y está asociado a otro proyecto de investigación que sí está asociado con la Universidad de Chile, que es otra investigación que estoy haciendo que es específicamente sobre la labor educativa de los festivales de cine también. Ya. Como que te decía, tienen esta relación con el público y relación con los realizadores. En general los espacios de festivales son espacios de formación en todo sentido. Formación de nuevos públicos, formación continua de públicos ya no tan nuevos y también formación de los propios jóvenes realizadores, etcétera. Es decir, todos los estudiantes de cine que van a los festivales y aprenden no solo viendo las películas, pero también conversando con otras personas. Bueno, son aspectos que hemos ido trabajando, yo diría que desde que se crea el Consejo del Audiovisual, estamos hablando año 2003, ¿no es cierto?, donde el aspecto que tiene que ver con formación de público o creación de audiencia, como tú lo quieras poner, ¿no es cierto?, ha estado en el foco del interés no solo en los festivales, sino que en distintas instancias, que es atraer nuevos públicos o formar al público para que tenga, digamos, conocimiento o elementos que le permitan apreciar lo que está viendo. Y afortunadamente seguimos todos en esta ola, digamos, en poder seguir fomentando y con distintos rangos etarios. Eso es bien interesante. O sea, en este festival también tenemos una franja en la mañana que está dedicado a los más pequeñitos y, o sea, lo que es crear audiencia empieza desde la escuela o desde chiquito. Hubo una charla justamente en este festival muy interesante de lo que tiene que ver el cine como herramienta de aprendizaje al interior del aula, que en el pasado en nuestro país hubo experiencias notables y que, bueno, de repente, como todo, se deja de lado, se abandona, qué sé yo. Me voy a centrar ahora un poquito en tu expertise en relación a la charla que tuviste, que fue que se analizó la influencia Hollywood en la producción cinematográfica local durante la primera mitad del siglo XX. Ustedes cubren hasta el año 1950, APP, aproximadamente. Háblanos un poquito de esa influencia que yo entiendo que traspasa lo que es el cine, porque también se va, ¿no es cierto? Yo soy periodista, es una influencia que también nos llega y traspasa a través de las revistas de la época, de la moda, o sea, se instaura una influencia muy importante de todo lo que es lo que nos llega a través de la industria hollywoodense. Claro. Entonces, sí, esa investigación, empezó siendo una investigación ya hace unos años ya, junto con otra antropóloga que se llama Catalina Boante, y en colaboración con Luis Horta, de hecho. Sí. Hicimos un libro que se trataba sobre Chile Films, que fue la primera experiencia de apoyo estatal al cine chileno en la historia de Chile.
Y nos importaba porque justamente no solo era la primera experiencia, sino que era una experiencia muy vapuleada por la historiografía cinematográfica local. Es como, es como que todos los historiadores querían más bien olvidar esa época y no recordarla. Entonces, bueno, el desafío era tratar de examinar un poco algo que estaba un poco clausurado, un escenario un poco clausurado sobre esa época, que era que se hacía cine industrial, para masas, de entretención y malo, básicamente. Ese era como el juicio general. Muy ideologizado también, porque justamente tenía que ver con replicar modelos de film. Estábamos copiando de alguna manera. Ahora, nosotros decíamos, bueno, ya está bien, está muy bien eso, pero creíamos que había que revisar un poco ese periodo y ver cómo era posible que en Chile hubiera habido este apoyo estatal, que se hubiera invertido tanta plata, porque se invirtió mucho dinero en ese momento, que hubiera y que por qué fracasó tanto, ¿sí? Porque nunca las razones son tan simples, creíamos nosotros. Porque levantamos una industria. Hubo un intento de levantar claro, pero yo creo que fue importante. O sea, se crearon los estudios que en ese momento se creía que iban a ser los estudios más importantes de Sudamérica. Esas eran las expectativas al respecto. Quizás el problema de Chile Films era que tenía unas expectativas bastante más altas de las que efectivamente podía después tener. Soñó alto. Pero, claro. Y eso, en ese contexto, yo empecé a trabajar en cine de los años 40 y un poco la presentación que del otro día también tenía que ver con una influencia más general de la idea de Hollywood, o de Hollywood como un ícono, como una marca también, como una forma de hacer las cosas, como una forma de pensarse, etcétera, que se traduce en, por ejemplo, la construcción de Chile Films, pero también en las representaciones, los imaginarios sobre Hollywood que uno puede ver en las revistas de cine de esa época en particular. Eso es lo que te decía, claro. ¿Sí? Hollywood como un referente permanente. Ahí básicamente, o sea, uno puede yo me centro sobre todo en la revista Ecran, pero las otras revistas las revistas del momento todas se refieren más o menos a este tema. Lo que pasa es que Ecran era digamos, la más conocida. Después del cine mudo era la única especializada en cine. Después del periodo de los años 20. Exacto. Entonces, bueno, lo que fuimos un poco a analizar cómo se ve Hollywood, qué es lo que significa Hollywood, y como tú bien dices, tiene que ver con un estilo de vida, ¿sí? Así es. Con una impronta, ¿cierto? De modernidad, de éxito, de la industrialización, y la idea de la industrialización como unida a la idea de progreso. Sobre todo, no solo de progreso económico, que fue la lógica detrás de Chile Films, sino que también de progreso cultural en todo sentido y de modernidad. Ahora, como yo les comentaba también en la charla, tampoco era como tan acrítica la recepción de Hollywood, también hay como una reflexión detrás, ¿sí? La gente de la época también está pensando en esa influencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos críticos de cine de esa época, o críticos de cine no formados profesionalmente, sino que era la gente que escribía en la revista, también empieza a cuestionar. Todos los periodistas. Sí. Después viene la generación que tenemos título profesional, pero todos los periodistas críticos que se formaron era un oficio que se hacía en el camino. Sí. En ese momento empezaron a también cuestionar este paradigma de Hollywood, sobre todo porque no por el modelo industrial, no porque estaban pensando que no hubiera que hacer una industria para nada, sino que por las formas de representación, como por la idea de rescatar historias locales y no historias universales, que era la lógica de Chile Films. La lógica de Chile Films era hacer películas que se supone que se iban a exportar a todas partes del mundo, y para eso había que tratar de deslocalizarlas lo más posible. Eso tenía que ver más bien con las temáticas. Claro. Esa fue una de las críticas más importantes. Ahora, el problema es que en esa época los datos que nosotros tenemos es que la gente efectivamente sí veía estas películas, no es que no hayan sido un fracaso total de público, que era uno de los mitos que rondaba cuando nosotros empezamos a hacer la investigación, era que la gente no las quería ver, etcétera. Los críticos no las querían mucho, el público sí las iba a ver, pero eran muy caras las películas y nunca se pudo recuperar el dinero invertido, en parte porque no hubo una política de internacionalización real. Entonces está la idea de tratar de deslocalizar las películas, porque supuestamente las iban a exportar, ¿cierto? Pero no resulta, digamos. No las exportan realmente. El meterla en el mercado internacional. No hay política de distribución y no hay política de exhibición, que son los dos. Parece que hasta el día de hoy tenemos
Llevamos muchos años en el tema de la distribución y de la exhibición. Qué impresionante, ¿eh? Como todavía falta ahí trabajo. Me queda claro, el cine mexicano también fue muy importante como influencia. Como influencia en muchos sentidos, porque en realidad cuando ellos están pensando en hacer como el Hollywood criollo, están pensando en replicar el modelo de México y Argentina. Como, no es que la gente que promovió el cine industrial chileno en los años 40 pensara que íbamos efectivamente a hacer Hollywood. Eso lo ocupaban como metáfora, ¿cierto? Pero lo que pensaban era, por lo menos, ser como México Hagamos y lo que como está haciendo Argentina. Y Argentina, competir claro, y en el México. mercado hispanoamericano. Eso es lo que estaban pensando. Y ahí también había una discusión de a qué país nosotros íbamos a seguir, qué ejemplo en el fondo. O sea, había mucha influencia del estilo de cine mexicano, pero que el cine mexicano también era más arraigado en el mundo rural, que fue, y lo que se hicieron en esas películas de ese periodo de Chile Films, no todas las películas chilenas. Que no se O sea, las películas mexicanas, aquí tú dices algo muy importante, las películas mexicanas acá tuvieron un eco enorme a nivel de pueblitos, en el mundo rural, eran absolutamente, o sea, grito y plata, digamos, los teatros chiquititos repartidos. Yo he tenido ocasión de estar en algunos teatros que aún quedan en las zonas aledañas a Melipilla, y donde te encuentras ahí en los cines estos antiguos con miles de afiches de lo que era el cine mexicano, que parece que era total, una recepción absoluta por parte del campesino, digamos. Pero también en la ciudad es muy exitoso el cine mexicano porque tenía una fórmula también, sobre todo en los años 40, muy clara. Habían canciones famosas que además se reproducían en la radio. Así es. Entonces había una vinculación entre la radio y el cine muy potente. De hecho, en la misma ecrán uno puede revisar lo que está pasando en el cine y inmediatamente después lo que está pasando en la radio. Pasando en la radio. Entonces, iban de la mano. Lo que se intentó, ese era el modelo como exitoso comercialmente se suponía, ¿sí? Lo que hizo Chile Films no fue lo opuesto a eso, fue un cine muy urbano que no tenía tantas canciones campesinas, que se parecía un poco más a lo que se estaba haciendo también en esa época en Argentina. En parte porque habían varios técnicos y realizadores que se vinieron de Argentina para que le enseñaran a los chilenos a hacer a las labores técnicas, digamos. Entonces ahí siempre hubo como una desarticulación, un problema, lo que se esperaba sobre qué es lo que se suponía que tenía que ser el cine chileno, cómo lo representaba. Y que en la discusión de los años 40 siempre es un cine masivo que va a ganar dinero, digamos. No era, el conflicto no tenía que ver mucho con el arte. Es una discusión que va a hacer después. Estábamos aspirando un poco a la industria. Claro. O sea, a esa industria. Entonces, una de las polémicas más fuertes era esa. La gran polémica era cuántos argentinos había trabajando en Chile Films y cómo era posible que hubiera tantos argentinos, que efectivamente era una práctica importante porque si no había cómo formar a los técnicos chilenos. Entonces la prensa fue especialmente dura con los directores argentinos, con los técnicos, con esas políticas como extranjerizantes del cine chileno. Lo vieron como una invasión. Se sintieron muy ofendidos que no hubiera más realizadores chilenos trabajando ahí. Y esto también es interesante porque nosotros cuando empezamos la investigación suponíamos que eso estaba bien clausurado también, pero nos encontramos, por ejemplo, con declaraciones de los mismos técnicos chilenos, el público de prensa, diciendo como que ellos encontraban que los argentinos era lo máximo que le había pasado. De la experiencia que tenían, claro, que podían agarrar allí. De hecho, el mismo Andrés Martorell, que es la película que le estamos homenajeando acá en el festival, es uno de aquellos que fue formado en esa línea y que firmó la carta defendiendo a los técnicos. O sea, hubo una experiencia que también fue valorada por los técnicos. Absolutamente. El cine siempre ha sido una industria transnacional, no tan nacional. Absolutamente. Entonces hay como un desconocimiento de las historias nacionales que tienden a transformarlo en algo que es solo un objeto nacional, cuando nunca lo ha sido desde sus comienzos. Ni menos hoy día en este mundo globalizado. Bueno, la investigación de ustedes de alguna manera llega hasta el año 50, o sea, hasta el cierre de Chile Film. Hasta el cierre de Chile Film, ¿no es cierto? Porque después viene el gran quiebre, o sea, después viene el llamado nuevo cine chileno, como tú lo pongas, ¿no es cierto? Que es ya Aldo Francia y la generación del 60, con este cine latinoamericano, con impronta, con identidad, donde está Raúl Ruiz, empieza
empiezan a repensar de que las historias que teníamos que contar, ¿no es cierto?, eran nuestras historias. Claro. Entonces ahí pasa algo. Esa es la investigación que tiene que venir a continuación, me imagino. Sí, yo creo que hay una especie de vacío ahí también, que es los años 50 y 60, porque de hecho varias gente, la formada en los años 40 en la empresa y en los años 40 en general, como Andrés Martorell, como Ricardo Juni, Patricio Caulen, empezó trabajando en Chile Film. Claro, empieza Ese allí, su pero primer finalmente trabajo fue ahí, sí, y después se convierte en el director. Absolutamente. Pero la Nieves Jankovic, Jorge Di Lauro, todos partieron en la empresa, ¿ah? y muchos actores también trabajaron en la empresa. Entonces hay un aprendizaje que ha estado invisibilizado por mucho tiempo. Y la labor más difícil quizás de los realizadores chilenos fue durante los años 50, 60, que es como una época media que queda como en la nada, ¿cierto? Sí. Como es como un espacio una vacío. Transición también. Entonces, claro, ahí está Miguel Frank trabajando todavía, está Noam Kramarenko, hace películas de los 50, José Bor todavía está haciendo unas películas de los años 50. Sí. Entonces es un periodo que es a la vez criticado por los jovencitos de los años 60, pero que ellos también le deben parte de su formación. Exacto. Y eso creo que quizás, claro, como pero bien después, dices, claro, los 60 y en los 70 yo creo que se da algo súper interesante, que de alguna manera todos estos nombres que tú dices que vienen de Chile Film, que habían estado participando quizás no como directores, ¿no es cierto?, claro. Vienen a aportar con esa nueva generación y a hacer una producción que fue tan importante y tan emblemática en general en Latinoamérica, en todo el movimiento del cine latinoamericano, digamos, con identidad. Yo quisiera, el tiempo se nos fue volando, así es en televisión y sobre todo cuando los temas son tan entretenidos. María Paz, a mí me encantaría llevarte una pregunta un poco compleja, pero te la voy a hacer. ¿Tú crees que es posible hablar de identidad de cine chileno? Qué difícil esa pregunta. Muy compleja. Yo tengo una reflexión al respecto, pero me gustaría tu opinión. ¿Hay una identidad, hay un cine chileno que podamos reconocer y decir, este es cine chileno? A ver, ahí voy a ponerme antropóloga para esta respuesta. Póngase todo lo antropóloga. En la medida en que decimos que existe un cine chileno y que hay ciclos de cine chileno, hay una Cineteca Nacional, etcétera, existe el cine chileno, ¿sí? Eso o sea, no eso no es como... Es casi como una pregunta, claro. como se responde sola, ¿cierto? Exacto. Yo creo que el cine chileno es más eso que una imagen específica de lo que se supone que tiene que representar el cine chileno. Es como un deber ser que se le impone nuevamente a los cines nacionales, históricamente. A todos los cines nacionales de todas partes del mundo, como si necesariamente porque algo está construido en un país en particular tiene que representar una sola imagen de esa nación, como borrando un poco las diversidades de esas imágenes y las diversidades de representación posibles que existen ahí. Y ese siempre ha sido un problema. Es un problema que Hollywood no tiene porque Hollywood se borra de su propia identidad y se transforma en sí mismo como si fuera un cine universal. Pero todos los otros cines lo tienen. Casi que por contraste, ¿no? Por contraste. Entonces, yo creo que es riesgoso decir que hay una identidad o que es algo reconocible porque justamente nos cierra el espacio en vez de abrirlo. Hay realizadores como Raúl Ruiz, obviamente, que para alguien que es de Chile puede identificar elementos que son propios de la cultura chilena. Sí, pero hay una parte de la producción de Raúl que no tiene nada que ver con nuestro país. O sea, ahí que tú no puedes identificar nada. Porque además ningún realizador ni ningún objeto cultural es solo de un solo país, menos cuando es algo como el cine. Me decía lo que quiero decir, como no es totalmente ni chileno ni internacional, pero nosotros como espectadores podemos reconocer ciertas cosas o no. Entonces por eso la misma película la pueden ver en Francia y la encuentran una película de un lugar X y nosotros sabemos que hay algo ahí que es solo comprensible en otros contextos de codificación, digamos. Correcto. Pero eso probablemente nos pasa con todas las películas del mundo, solo que nosotros no nos damos cuenta porque no somos de esas partes del mundo, ¿cierto? De esa parte. Entonces creo que finalmente, como dirían los realizadores chilenos, el cine chileno es aquello, el hecho por chilenos. Por un chileno. Por un grupo de modo chilenos. De producción, con códigos culturales que son los nuestros.
¿ya? Absolutamente. Quizás por ahí va. Ahora, ¿cuáles son esos códigos? Eso ya es otra pregunta más otra pregunta más profunda. Yo comparto contigo absolutamente. Yo creo que el cine, o sea, por una parte es chileno, boliviano, ecuatoriano o hindú, da lo mismo, porque está hecho por personas que son de esa nacionalidad. Pero luego de la manera que levantan el imaginario de su tierra, ¿no es cierto? Costumbres, cultura, etcétera. Las voces pueden ser muy distintas y los ecos distintos y las resonancias distintas si se muestra aquí o se muestra afuera. Y hoy día siento que hoy día te estoy hablando los últimos 10 años y acelerándose fuertemente en estos últimos años, siento que los procesos migratorios que ha tenido nuestro país van a dar ahí cosas interesantes. Sí. Cosas muy interesantes, porque estamos sufriendo todo un cambio que tiene que ver con los procesos migratorios, que tiene que ver con las mezclas de culturas, ¿no es cierto? Claro. Que tiene que ver también con el reconocimiento explícito y fuerte de nuestro pueblo originario. O sea, tengo la sensación de que nuestro cine va a tener como hartos imaginarios posibles. ¿Ah? Sí, por suerte, de hecho, el cine mapuche en particular, por ejemplo, ahora también ha tenido más visibilidad. Mucho más. Sobre todo gracias a la película de Claudio Guaquinilla. Exactamente. Pero que tiene que ver con además quién está haciendo esas películas, porque entonces ahí tampoco es alguien que no pertenece a esa etnia o que no se reconoce como parte de ese grupo que está hablando por otros, sino que son otros los que pueden hablar por sí mismos. Y en la medida en que tengamos eso, en el momento en que los migrantes estén haciendo sus propias películas, creo que ahí vamos a tener como una real diversidad o en el momento que represente. los cineastas den cuenta, los chilenos den cuenta de estos migrantes que llegan a cambiarnos el paisaje. María Paz, muchísimas gracias. Suerte gracias con todos los proyectos que vengan por delante y estamos esperando la cartografía. Sí, ansiosos. en enero del 2018. Los festivales creo que se llama. Nada, festivalesdecine.cl. Sí. Fantástico, porque queda ahí una referencia. Sí. Gracias, María Paz. Ok, Dale. muchas gracias a ti.